Y bueno, daros las gracias de antemano por compartir este ratico conmigo y por vuestro tiempo. Voy a hablar de coronavirus, voy a hablar de ciencia, voy a hablar de fútbol y voy a hablar también de comunicación. Porque comunicar, como muchos de vosotros sabéis, es complejo. Algunos de vosotros habéis sido profesores y sabéis que cuando uno explica cosas, cree que a veces lo ha explicado bien, pero al día siguiente comprueba que a la persona a la que le ha explicado algo no lo ha entendido. Y es porque para comunicarse tiene que haber una conexión entre la persona que comunica y la persona que está escuchando, que a veces no se logra. Es un mundo complejo, pero también me parece que apasionante, ¿no? Por poneros un ejemplo, mi madre, que creo que está al otro lado de la pantalla, es una cocinera estupenda. Hace un guiso de arroz y alubias, arroz y habichuelas, excepcional. Pero ella cuando me explica la receta me dice, pues echa una chispa de azafrán, una chispitica de pimentón, una miaja de ñora. Utiliza unos términos que yo lo entiendo y lo capto porque estamos conectados, pero otra persona no lo puede entender, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en nuestro cerebro, aunque no lo creamos, está el fútbol. Aquí veis, no sé si podéis ver el puntero, pero tenemos el fútbol en la cabeza. Hay gente que obviamente sabe que tiene el fútbol en la cabeza y otra gente que no sabe que el fútbol lo tiene en la cabeza, pero lo tiene. Gente a la que no le gusta el fútbol, pero sabe lo que es una tarjeta amarilla, sabe lo que es la Champions, sabe quién es Maradona o sabe quién es Messi. Entonces la idea es utilizar eso que tenemos en la cabeza, el que comunica y el que recibe, pues para explicar cosas. Y aquí os voy a poner un ejemplo que es muy conocido de la revista Libero. ¿Cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿2 como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Como veis, en este caso, la persona que comunicaba sabía que la persona que le estaba escuchando tenía el fútbol en la cabeza y ha utilizado eso pues, para hacerle entender cosas. Yo, a lo largo de mi vida, he utilizado el fútbol para comunicarme de una manera, digamos, divertida. En nuestro laboratorio había una serie de estudiantes de doctorado, Curro, Eric y David, que eran muy futboleros y eran también buenos futbolistas. Y entonces siempre hablábamos en términos de fútbol, ¿no? Nosotros decíamos que nuestro laboratorio era el Rayo Vallecano. ¿Por qué? Porque el Rayo Vallecano en aquella época tenía el presupuesto más bajo de primera división, pero siempre intentaba jugar bien al fútbol, intentaba sacar bien el balón. Entonces, bueno, llegó la broma a tal extremo que nos regalábamos camisetas del Rayo Vallecano. Eric me compró hasta unas Crocs del Rayo Vallecano y jugamos un poco a eso. También en mi época de la Universidad de Murcia, que jugué en la selección de la Universidad de Murcia, era un equipo fantástico, ya no solo futbolísticamente, sino como persona. Estábamos dirigidos por el exjugador de fútbol profesional Xavi Llullà. Y allí también utilizábamos las metáforas de fútbol para comunicarnos, sobre todo cuando salíamos de fiesta, ¿no? Si uno salía de fiesta, pero en plan destroyer hasta el final, decía que ese día se había puesto las botas con tacos de aluminio. Cuando a alguien le daban calabazas a una chica, pues le decíamos que le había recibido tarjeta amarilla, ¿no? Y de esa manera llegamos a hablar con metáforas de fútbol, pero de un modo tan intenso que ya que era jocoso porque ya parecía más una alegoría más que una metáfora, ¿no? Pero realmente cuando hablo de comunicarse con fútbol no hablo solo de utilizar metáforas, sino utilizar también anécdotas del fútbol, porque el fútbol está lleno de anécdotas que al final son el reflejo de nuestra sociedad. Como digo aquí, el mundo del fútbol no es más que el reflejo de nuestra sociedad. En el fútbol podemos ver
éxito, fracaso, amistad, pasión, ambición, ilusión. Y, por ejemplo, a lo largo del libro, pues, para explicar lo que es un falso positivo, hablo de este señor de aquí que se llama Carlos Enrique Raposo. Este jugador tenía una planta estupenda, era un brasileño que tenía una planta de futbolista espectacular, pero no sabía jugar al fútbol. Pero fue engañando a la gente de manera que cuando iba a salir a jugar se lesionaba, simulaba lesiones y demás. Y por eso digo que eso era un falso positivo. Parecía positivo, pero en realidad no sabía jugar al fútbol. También hablo de Nita Carmona, que fue una jugadora de fútbol que para jugar a principios del siglo XX al fútbol necesitaba disfrazarse de hombre. O también cuento la historia de Eduardo Esidio, que fue un jugador peruano que por tener el SIDA estuvo durante un año sin poder jugar al fútbol. El SIDA, por cierto, un virus para el cual todavía no se ha encontrado una vacuna. Por lo tanto, el fútbol es un vehículo para hablar de otras cosas, para contar otras cosas. Y en eso yo tenía algo de experiencia, porque había escrito un par de libros, también autopublicados, que se llaman Raticos de Fútbol. Había colaborado en un libro que es solidario, que se llama Balón Ubuntu. Y estos libros me servían para contar cosas. Por ejemplo, en Raticos de Fútbol, hablo de fútbol, pero hablo de amistad, hablo de viajes, hablo de cultura, hablo de historia. Por ejemplo, cuento un viaje que hicimos con los chicos posiblemente más queridos de mi vida, que fuimos a Ucrania a ver la final de una Eurocopa. Y ese fue un viaje de una carga emocional brutal, porque mi primo hermano que venía en ese viaje estaba recién diagnosticado con un sarcoma, ¿no? Y posiblemente iba a ser el último viaje que íbamos a hacer juntos. Pues eso... digamos, a mí el fútbol me sirve para contar eso, ¿no? Afortunadamente todo salió bien y mi primo está muy bien. En Balón Ubuntu participo con un cuento donde hablo de fútbol, cuento una historia de un futbolista, pero aprovecho para contar una realidad de un campo de refugiados que existe en Malawi. Esto realmente es brutal, porque este libro es un libro solidario que sirve para llevar dinero a esta escuela precisamente de este campo de refugiados. Malawi es uno de los 3 países más pobres del mundo y, sin embargo, tiene campos de refugiados de gente que viene de otros países. Es un drama tremendo. Con todo este, digamos, background que os he mostrado de cómo yo he estado relacionado con el fútbol y con las criterias del fútbol, llegó la COVID-19 y con ello llegó una ola, ya no solo de contagio, sino una ola de información, una ola informativa gigante. Y me encontré en casa y pensando yo qué puedo hacer, cómo puedo ayudar, ¿no? Mi experiencia, mi trabajo y el oficio, digamos, que hago cada día es prácticamente leer ciencia. Y pensaba que de esa manera podía ayudar. Podía ver las publicaciones científicas que había sobre la COVID-19, intentar separar el grano de la paja, intentar sacar lo esencial y contarlo en forma de fútbol. Eso lo hice la primera semana, funcionó muy bien y a partir de ahí continué. En este dibujo de aquí veis una viñeta que me parece muy acertada. Cuando la gente busca respuestas, una respuesta simple siempre es mucho más agradable. Y va a seguir un poco a esa respuesta simple, aunque sea errónea. En cambio, si la respuesta que le das es una respuesta compleja, le da la espalda, aunque sea cierta. Entonces, el reto era conseguir contar las cosas de una manera simple, pero que sea cierta y que fuera rigurosa. Para eso, de nuevo, me basaba en leer artículos científicos, publicaciones científicas, e intentar explicarlas de una manera sencilla. Por ejemplo, un concepto básico era la diferencia entre virus y bacteria. Una de las primeras preguntas que me hicieron amigos por WhatsApp es, pero ¿y este virus no se puede tratar con un antibiótico? Pues bueno, había que explicar que el virus realmente es mucho más simple que una bacteria, pero el hecho de que sea más simple hace que no tenga puntos débiles. La bacteria es más compleja, tiene mecanismos complejos y a esos mecanismos le podemos poner dificultades para que funcione. Entonces asemejaba que un virus es como un equipo que se encierra atrás y que es muy difícil marcarle gol porque no tiene un esquema, no tiene una táctica. Una bacteria al ser más compleja o un equipo al ser más complejo y tener una estrategia, tú puedes intentar anular esa estrategia. Esto sería un ejemplo de una metáfora, ¿no?
Y ponía el ejemplo de la Grecia de Caristeas de 2004, que era un equipo que ganó la Eurocopa de 2004 encerrándose atrás, y bueno, ponía un símil con la batalla de las Termópilas en el siglo V a.C., ¿no? Como digo, esto es cómo usar metáforas para explicar conceptos biológicos, pero también utilizo la otra vía, la de la anécdota, la de la vida, la del fútbol como reflejo de la vida. Y, por ejemplo, para explicar las vacunas o las fases clínicas que tiene que pasar una vacuna antes de ser aprobada, que son 3 fases clínicas. Bueno, siempre doy una referencia científica para si alguien quiere leer más en detalle. Hablaba que realmente estas fases clínicas son muy exigentes y que un pequeño fallo en alguna fase clínica hace que todo se vaya al traste. De hecho, hay vacunas para la COVID-19 que se han retirado del proceso de validación. Hubo una vacuna del dengue que parecía que funcionaba muy bien y por pequeños efectos adversos en una minoría de la población también se retiró. Y esto en realidad pasa también en el fútbol y en la vida. En toda carrera profesional hay pequeños detalles que de pronto ¡pum!, te lanzan y te sitúan en una situación favorable, o pequeños detalles que hacen que no entres en el sistema y que te quede fuera. Y ponía el ejemplo de Mario Rosas, que es un jugador que decían que era el mejor de una quinta de Xavi Hernández y que sin embargo no llegó al fútbol de élite. Otro ejemplo, otra historia que cuento en el libro es la del Trinche Karlovic, que era un jugador argentino que incluso Maradona decía que era mejor que él. Sin embargo, al Trinche pues, hubo detalles que no le favorecieron. Cuando lo convocó la selección argentina, pues el hombre pues, se fue a pescar y no sé, era una persona un poco más compleja y no llegó a la élite. Algo que la gente no sabía mucho es el origen de las vacunas, que también explico en el libro, y que vacuna viene del latín vaca. Y la historia de cómo se descubrieron las vacunas es muy interesante. Resulta que Jenner, bueno, esta fecha no es correcta, Jenner se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban a las vacas que tenían la viruela vacuna estaban protegidas de la viruela humana. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jenner? Jenner lo que hizo es cogió un poquito de la viruela de esa persona que ordeñaba las vacas y que tenía la viruela vacuna, y se la inoculó ni más ni menos que al hijo de su jardinero, que era, digamos, la persona que tenía más a mano. Pero de esa manera tan bruta, que se saltó las 3 fases clínicas de golpe, consiguió observar que el hijo del jardinero realmente después estaba protegido para la viruela humana. Aquí de nuevo hago una analogía con el fútbol y igual que Jenner se saltó las 3 fases clínicas de golpe y porrazo, algo que sería imposible en la época actual, pues en el mundo del fútbol hubo alguien que de golpe y porrazo de la nada se saltó todas las fases y debutó en el fútbol profesional. Estamos hablando del hijo del dictador Gaddafi, que básicamente a golpe de dinero consiguió pagar a un equipo de fútbol de la primera división italiana, el Perugia, para jugar contra la Juventus. Jugó 10 minutos y encima le ganaron a la Juventus 1-0. De nuevo, estos son 2 ejemplos de cómo utilizar metáforas o cómo utilizar simplemente correlaciones con el fútbol y con la vida, pues para amenizar un poco la divulgación de la ciencia. Bueno, esta era la situación un poco antes del partido. El virus estaba a un lado, nosotros estamos a otro. Empezó el confinamiento y el virus nos acorraló en nuestra área y aquí, bueno, en España estuvimos 12 semanas encerrados en casa. Entonces, la charla la voy a dividir a partir de ahora en 2 partes. Esa primera parte donde hemos estado confinados, y una segunda parte donde ya con las vacunas hemos salido un poco ya a jugar y de tú a tú, digamos, al virus. De esa primera parte de esos artículos salió el libro Raticos de Coronavirus, y de esta segunda parte, en el blog de raticodefutbol.com he escrito algunos artículos pues, sobre las vacunas y sobre las variantes,
que es de lo que vamos a hablar más adelante. Como ha dicho Jordi, podéis enviar preguntas o comentarios por el chat. Al acabar la primera parte haremos un pequeño descanso y para hacerlo así un poco más llevadero y contestaré a vuestras preguntas. Y luego al acabar la segunda parte, pues también. En la época del confinamiento, como digo, fueron 12 semanas y resulta muy interesante verlo desde el punto de vista, desde la perspectiva histórica, cómo cada semana había un tema que nos preocupaba y fue todo muy, muy gradual, ¿no? Y eso ahora pues se refleja al ver los artículos del blog y ver un poco los capítulos del libro. En la primera semana, bueno, lo primero que nos preocupaba era saber qué es esto, qué es el coronavirus, ¿no? Pues de dónde viene COVID-19, que viene de Coronavirus Disease 2019, porque fue cuando se detectó en China, y que SARS-CoV-2 era el nombre del virus, que viene de un síndrome respiratorio severo agudo, coronavirus 2. Entonces, la primera pregunta que a uno le viene a la cabeza y dice, bueno, pero ¿cómo que SARS-CoV-2? Es que hubo un 1 y efectivamente uno se va a la literatura científica y encuentra que hay publicaciones donde hablan del SARS-CoV-1. En concreto, el SARS-CoV-1 entre los años 2002 y 2003, pues hubo unos 8.000 casos, más de 700 muertes en 27 países. El SARS-CoV-1, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, porque tenía unas características más desfavorables que el SARS-CoV-2, desapareció. Pero había vacunas que ya se habían empezado a desarrollar y se quedaron paradas. También hubo otro coronavirus o un brote de coronavirus importante en el 2012-2014, que es el MERS, que la mayoría de los casos se han dado en Arabia Saudí porque se transmite desde dromedarios. Pero su capacidad de transmisión es realmente muy, muy pobre y solo la gente que tiene una relación muy estrecha con los dromedarios, los cuidadores de dromedarios y los que están al lado de los cuidadores de dromedarios son los que realmente se infectan, pero hay que decir que igual que el SARS-CoV-1 está extinguido, el MERS-CoV no está extinguido. Y bueno, como podéis ver aquí, esto es una revisión del 2016, pues vemos un dibujo donde vemos coronavirus con murciélagos que pasan a otras especies y que llegan al humano. Algo que realmente nos parecía nuevo hace un año, pero no era nuevo. Lo sorprendente es que cuando uno va a la hemeroteca, pues encuentra que también en los periódicos se hablaba de este SARS-CoV-1. Este es un periódico del 2003 y aquí veis a página completa hablando de un virus que se transmite por el aire. O sea, era un virus que realmente era familiar. Pero ya en la primera semana nos dimos cuenta que lo preocupante es que la gente se moría. Y lo preocupante es que las UCIs se podían llenar y no se podía atender a la gente y se moría. Lo peor era morirse. Y esta niña lo dijo muy sabiamente, como lo dicen las cosas la mayoría de los niños. Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse. ¡Es que me la como! Efectivamente, como veis la gráfica aquí a la izquierda, estos son los fallecidos en España durante toda la pandemia. Hubo un pico en la primera ola y como ha habido picos más pequeños o han llegado al mismo nivel, pero han sido más cortos en segundas y terceras olas. Pronto también nos dimos cuenta de que lo que estamos haciendo era proteger a nuestros mayores. En esta gráfica veis las muertes realmente en qué edad se dan. Veis que estas líneas lilas de aquí son mayores de 80 años. Los mayores de 80 años eran las personas que eran más susceptibles de morir, ¿no? Luego también mayores de 65 después. Pero realmente lo que teníamos que hacer era proteger a nuestros mayores. Nuestros mayores obviamente tenían miedo. Como miedo decía que sintió Totti, que era un jugador de la Roma, que es un jugador emblemático de la Roma y de la selección italiana. Llama la atención que una persona que ha ganado ligas italianas, que ha ganado un mundial, dijo que el día que jugó el último partido de su carrera sintió miedo y le temblaban las piernas porque no sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Sin embargo, su club, su gente estuvo a su lado cuando tuvo miedo. Entonces, somos un equipo
en nuestra sociedad que ha respetado a sus mayores, como la afición de la Roma respetó a Totti. En la segunda semana se empezaron a hablar de los test. Era muy importante hacer test, era muy importante saber quién estaba infectado para poder aislarlo y que no contagiara más. Esto se decía de mil maneras, pero al final, si tú quieres decir algo de una manera contundente, lo mejor es ir al grano. Y eso es lo que hizo el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud. A simple message for all countries. Test, test, test. La analogía con el fútbol en este sentido fue muy fácil. Y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. ¿Me queréis que me tire media hora? Eso es... Cuando algo es muy importante y es esencial, es que no hay que darle vueltas, hacer test, test, test. Y ese era el mensaje en la segunda semana. Pero realmente fallamos. Como podéis ver en estas gráficas, a la izquierda veis una gráfica de las muertes por millón de personas en distintos países a lo largo de la pandemia. Veis las muertes en la primera ola y las muertes en segunda y tercera ola. Lo que estáis viendo a la derecha son los casos detectados o diagnosticados por millón de personas. Veis los picos en la segunda y tercera ola, pero veis como en la primera ola no hay pico. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no estaba detectada y eso hizo que no pudiéramos parar la pandemia, a no ser como la paramos, que es un poco a cañonazos con el confinamiento. En la tercera semana se empezaba a hablar de las mascarillas. ¿Qué mascarillas servían? Bueno, no había mascarillas, eso era un drama, salíamos de cualquier manera a comprar. En este artículo, en esa semana, pues cito un artículo científico donde hacen un estudio muy interesante porque utilizan partículas del tamaño del coronavirus y prueban distintos tipos de mascarillas. Aquí el símil era también relativamente sencillo porque los distintos tipos de mascarillas, la FFP2, la quirúrgica o bien la de tela, les puse nombre de distintos porteros. Una mascarilla FFP2 es Oblak, que es el mejor portero del mundo posiblemente, y una mascarilla casera era Guevara, que era un portero de la selección de El Salvador, que le metieron 10 goles. Pero la sorpresa es que la casera Guevara no era tan mala como parecía. Aquí el mensaje era que decir, obviamente si tienes una FFP2 y una quirúrgica está bien, pero que una tela nos puede ayudar, una de tela nos puede ayudar. En la semana 4 hablamos de números y de un número muy importante que es el número reproductivo básico. ¿Por qué es tan importante este número? Porque este número nos indica el número de contagios que puede provocar una persona infectada. Fijaros que el R0 de la gripe es 1. Eso significa que una persona contagiada de gripe puede contagiar de media a otra persona. En cambio, en el caso del SARS-CoV-2, el número R0 es de 3. Eso significa que una persona contagiada puede contagiar a 3 personas. Bueno, uno puede pensar, bueno, de 1 a 3 no hay gran diferencia, pero sí que la hay y os lo voy a explicar. Resulta, imaginaros que la gripe con un número reproductivo básico de 1 es que una persona regala una entrada a otra persona y eso lo hace durante 10 ciclos, 10 veces seguidas. Entonces, en 10 ciclos de contagio habrá 10 personas contagiadas, en 10 ciclos de regalar entrada, 1 a 1, habrá 10 personas con entrada. Pero fijaros lo que pasa con el SARS-CoV-2. Si una persona regala una entrada a 3 personas y esas 3 personas a su vez la regalan a otros 3 y esos 3 a su vez sucesivamente a 3 personas, cuando se han completado 10 ciclos habrá un crecimiento exponencial y habrá más de 59.000 personas contagiadas con el coronavirus y no cabrían ni siquiera en San Mamés. Pero es que si hacemos otro ciclo más de contagios o de regalos de entrada, no cabrían en el estadio más grande del mundo, que está en Corea del Norte, se llama Rungrado, el estadio 1 de mayo. No sé con qué lo llenan, posiblemente con los cohetes estos que desfilan ahí de vez en cuando. Pero es que un par de ciclos más no cabrían en una maqueta de un estadio que se llama el Vitruvian Experiment, que es una maqueta de un estadio para 1 millón de personas. Por lo tanto, esto nos está indicando que el crecimiento exponencial que puede provocar el coronavirus, el SARS-CoV-2, en condiciones normales de contagio si no se toman medidas. Esto es importante. Una vez que se toman medidas, la R0 disminuye. Y estos son datos de ayer mismo. Como veis,
el R0 ahora mismo lo tenemos en 0,99. Eso es muy importante, porque todo lo que sea tener el número reproductivo básico por debajo de 1 significa que la pandemia tenderá a remitir. Sin embargo, todo lo que sea un valor por encima de 1 tenderá a un crecimiento exponencial. Como digo, todo eso realmente, si no somos inocentes y tomamos medidas. La quinta semana el artículo era sobre las fake news, que bueno, había muchas y increíbles, ¿no? Pues de remedios milagrosos y demás. Había uno que todos recordaréis, que es el siguiente. Las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal quieren controlarnos con un chis. Con un chis, con un chis, con un chis, 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 con un chis, con un chis, con un chis, chis, chis. Las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal. Bueno, voy para atrás. Bueno, esto es algo chistoso, pero estas cosas realmente parecen increíbles que haya gente que pueda creer cosas así, ¿no? Pero en el fútbol también comento analogías que me parecen increíbles. Hay un equipo de fútbol de tercera división que está fundado por directivos que son terraplanistas y entonces tiene un montón de socios de todo el mundo que le dan dinero y que apoyan a este club, que como digo, en una tercera división madrileña, lo podéis buscar en Google. Y bueno, pues aquí con este equipo han pasado cosas muy chistosas. De hecho, bueno, cuando se fundó, lo primero que pasó es que el gobierno español puso a un ministro que era astronauta. Luego ficharon a un chaval argentino y este chaval argentino resulta que fichó por el Flat Earth, pero estaba estudiando para piloto, ¿no? Entonces, claro, él veía en los libros que la Tierra era redonda, pero jugaba en un equipo de terraplanistas. Realmente, estos casos llaman mucho la atención, pero sinceramente pienso que la población en general es mucho más inteligente de lo que se piensa y que realmente estos son minorías los que se creen estas cosas. Las fuerzas del... La semana 6 la preocupación era los niños, ¿no? La vuelta al cole, contagian, no contagian. Y bueno, la información era realmente abrumadora. Por poneros un ejemplo, esta es una base de datos, PubMed, donde vemos las publicaciones científicas en un tema concreto. Cuando ponemos COVID-19, vemos que hasta la fecha se han publicado 125.000 artículos sobre COVID-19. Podéis imaginar que ahí habrá cosas buenas, cosas malas, pero es imposible realmente leer todo. Pero cuando ponemos COVID-19 y niños, nos encontramos más de 12.000 publicaciones. También la información es brutal. Yo desde el principio he ido percibiendo algo y yo creo que se ha consolidado. Y es que no se puede hablar de los niños de 1 a 18 años por igual. Aquí os pongo un ejemplo de este gráfico de la India. Como veis que las personas que han sido contagiadas con COVID distinguen entre 0 y 10 años y 11 y 20 años, ¿vale? Y luego también en este otro gráfico, en este otro artículo, hablan de personas que son capaces de contagiar y de nuevo hacen una diferencia entre los niños de 0 a 9 años o entre los niños de 10 a 19 años. O sea, la edad en los niños realmente es importante para ser contagiado y para contagiar. En el fútbol la edad también es importante y uno de los casos más claros son los campeonatos internacionales donde juveniles, donde participan selecciones africanas. Hay algunos jugadores africanos que se le ha registrado más tarde y tú claramente ves que ese chico no tiene 16 o 17 años y sin embargo está jugando un campeonato juvenil. Y bueno, durante un tiempo ganaron muchos campeonatos juveniles selecciones africanas, pero esto, digamos, ya se va controlando mejor porque por una resonancia ósea se puede determinar perfectamente su edad. El caso que pongo aquí de Zambia sub-17 fue bastante jocoso porque resulta que bueno, ganaron un partido y al entrevistar al chico que había marcado el gol, dijo que el gol se dedicaba a su mujer y a sus 3 hijos. Entonces, obviamente, una persona sub-17 con 3 hijos, pues se le investigó y se vio que realmente tenía más años y Zambia fue eliminada. La semana siguiente hablamos de aerosoles y aerosoles pues para decir que realmente la sospecha era que la mayoría de los contagios llegaban por el aire, ¿no? Y si os acordáis, al principio había unos protocolos tediosos de que para lavarse las manos, que había que estar más de un minuto lavándose las manos, que era una cosa muy compleja, pero pronto nos dimos cuenta y que realmente el problema viene por el aire
Y aquí, por ejemplo, cito un artículo donde hay un aparato que hace una PCR, pero una PCR especial que se llama Droplet Digital, que lo que hacen es captar partículas del aire y ver las partículas de virus que hay en el aire. Y comprobaron que obviamente en espacios cerrados y masificados pues son los más propensos a acumular partículas víricas. También hubo un artículo que me pareció muy interesante de un periodista canadiense que estudió o investigó fenómenos de supercontagio a lo largo en distintas partes del mundo, ¿no? Y vio que estos eventos de supercontagio ocurrían en funerales, en reuniones cara a cara, en servicios religiosos, pero sobre todo el que se llevaba la palma de eventos de supercontagio era en fiestas. Esto es algo que también aprendimos pronto, ¿no? Muchas veces simplemente una persona contagiada en una reunión de 20 es capaz de contagiar a los 20. Buscar analogías del mundo de la fiesta y del fútbol, pues teniendo personajes como Ronaldinho o Mágico González, no fue nada complicado para el libro. En la semana 8 hice un inciso para comentar si realmente el fútbol podía ayudar, porque el fútbol profesional volvía, se iban a hacer PCRs prácticamente casi cada 48 horas y pensaba que eso realmente se podía registrar esos datos y podían ayudar para dar información. Pero realmente el mundo del fútbol ha sido un poco decepcionante en este sentido y no ha ayudado demasiado. En cambio, en el fútbol americano, en la liga NFL, sí que se han hecho estudios, por ejemplo, a los jugadores que estaban concentrados le ponían unas pulseras para medir el tiempo que estaban juntos entre ellos, y se publicaron artículos científicos entre los cuales, por ejemplo, decían que 15 minutos de un contacto estrecho de un contagiado con un no contagiado eran suficientes para hacer un contagio, ¿no? En la semana 9 hablamos de los test de anticuerpos y de RT-PCR. Esto era una de las cosas que confundían mucho. Bueno, la gente cuando se iba a hacer un test, me han hecho uno de anticuerpos, pero ¿esto para qué sirve? ¿En qué se diferencia con el de la PCR, ¿no? Bueno, básicamente había que explicar que el de la PCR servía para detectar si tenías el virus y el test de anticuerpos es para ver si lo habías tenido, ¿no? Y cómo en una franja determinada del periodo de contagio, de estar contagiado, se solapaba un positivo de PCR con anticuerpos, pues como se solapaban los hermanos Charlton en la selección de Inglaterra. Para explicar lo que era un test de anticuerpos, pues había que explicar el concepto de antígeno y para eso me serví de Materazzi. Materazzi era un antígeno porque un antígeno es un provocador, un antígeno es algo que provoca una reacción de un anticuerpo. Pues Antígeno Materazzi provocó reacciones de Zidane y de Ibrahimovic. Aquí distingo el anticuerpo de Zidane, que es una IgM, y a Ibrahimovic, que es una IgG, porque las IgM aparecen antes y las IgG aparecen después. Y realmente la respuesta de Zidane fue inmediata, por eso es una IgM, porque digamos que Materazzi en una final de un mundial se interesó de una manera, digamos que poco apropiada por la hermana de Zidane y Zidane reaccionó así. En cambio, Ibrahimovic esperó un tiempo para devolverle una patada brutal que lo mandó al hospital directamente. En la semana 10 hablamos de mujeres porque había datos que eran bastante chocantes. Fijaros en estas gráficas, aquí las mujeres en lila, los hombres en naranja y por rangos de edad, pero veis como había más casos de contagios en mujeres que en hombres. Sin embargo, había menos fallecimientos de mujeres que en hombres. Esto sucedía porque realmente había muchas más mujeres en primera línea, sobre todo en el sector sanitario y cuidando a personas mayores en residencias que hombres, ¿no? Por eso se contagiaban más. Pero algo que sí que se ha consolidado con el tiempo es que, por razones todavía creo que no del todo conocidas, hay menos mujeres fallecidas proporcionalmente que hombres. Esto hablaba que podía ser un guiño a las mujeres de June Almeida, que fue realmente la científica que descubrió el coronavirus. Coronavirus se llama coronavirus porque, como veis en esta foto de aquí, tiene un aspecto de corona. Y también en este capítulo hablaba de Nita Carmona, como decía antes, era la mujer que tenía que disfrazarse, cortarse el pelo y vendarse los pechos para jugar al fútbol. Y hablaba cómo realmente casi que 100 años más tarde
realmente sigue habiendo ese machismo en el fútbol, porque el fútbol profesional masculino regresó y pudo seguir jugando, en cambio las mujeres no. La semana 11 empezamos a hablar de vacunas y sobre todo decir que las vacunas funcionan. Y ponía el ejemplo de la polio, la poliomielitis, que ha sido prácticamente erradicada gracias a las vacunas. Y ponía el ejemplo de un jugador que era Garrincha, que tenía poliomielitis. La poliomielitis lo que causa es una parálisis en el desarrollo muscular que normalmente afecta a una sola pierna, y Garrincha tenía una pierna mucho más delgada que la otra y tenían los pies un poco patizambos, pero realmente decían que eso era algo que le ayudaba a regatear. De hecho, es considerado como uno de los mejores regateadores de la historia del fútbol. Y llegamos a la última semana, pues viendo lo que se sabía y lo que no se sabía. Me parece impresionante que en 3-4 meses conocíamos el virus, la secuencia de genética, digamos, del virus, sabíamos que el confinamiento funcionaba, sabíamos que realmente los contagios más peligrosos sucedían en espacios cerrados y masificados, los test funcionaban, utilizamos el humor durante la pandemia porque el humor es una medicina importante que hay que tratar con cuidado. En mi libro y también, como habéis visto en esta presentación, intento utilizar un poquito de humor, porque yo creo que el humor siempre viene bien, pero hay que tener un poquito de cuidado cuando se habla de temas tan delicados. Y luego, por último, que invertir en ciencia merece la pena. Esto es algo que a lo largo del libro lo vengo repitiendo mucho y realmente nos tenemos que plantear cuáles son las amenazas que tenemos como país y como planeta en los próximos 50 años, ¿no? Nuestras amenazas ya no son, digamos, guerras mundiales y demás, pero sí pueden ser pandemias. Entonces, yo creo que los fondos, la inversión de los gobiernos y de las instituciones tienen que poco a poco ir desviándose a la ciencia, porque yo personalmente me siento más protegido con un centro de investigación que con un portaaviones, por ejemplo. Lo que no sabíamos, pues no sabíamos muchas cosas. Estamos en la niebla, no sabíamos si iba a haber otras olas, cuánto duraba la inmunidad. Ya sabemos que al menos dura unos cuantos meses y si había predisposición genética. Empieza a haber estudios que parece ser que sí que la hay, pero no llegan a ser demasiado contundentes, ¿no? Y con esto entramos en la segunda parte, que es cuando aparecen las vacunas. Entonces, si tenéis ya algún comentario antes de entrar a la segunda parte, podemos... Gracias. Mira, hay 3 preguntas, si acaso te las hago del tirón y tú ya las vas contestando. La primera es general, es que estas analogías te han ayudado a explicar conceptos científicos, pero saber divulgar, ¿te ha ayudado nunca a tener una idea científica? ¿Vale? Eso por un lado. Por la otra, los jugadores, llegada a una edad, se tienen que retirar, ¿no? Los virus y las pandemias también tienen algún declive natural. Y finalmente, bueno, te felicitan y te dicen que es muy interesante la charla, estoy de acuerdo. Y sacan el tema de moda que es la Superliga, ¿no? Ya tenía que salir, supongo que la tenías preparada. Preguntan que qué analogía habría con la COVID y qué papel jugaría Florentino. Qué bueno. Vale, pues la primera, si divulgar ayuda. Yo creo que divulgar sí que ayuda porque es una manera de reflexionar, ¿no? Igual que también pienso que divulgar de manera escrita o, por ejemplo, o con entrevistas de radio pausadas ayuda. Una de las cosas que he notado es que la información cuando uno ve la noticia en la televisión, cada 20 segundos tienes una noticia diferente. Es un bombardeo continuo, ¿no? En cambio, cuando uno tiene que leer sobre un concepto es algo más pausado y creo que lo asimila mejor, ¿no? Sobre si los virus tienen declives naturales, pues bueno, pues sí, como he dicho, el SARS-CoV-1 desapareció y realmente hay estudios que sé que se están haciendo sobre la temporalidad, la relación con el clima, con la humedad, sí que tienen declives naturales. No me atreví a decir que el SARS-CoV-2 lo veo demasiado fuerte como para que la naturaleza lo extermine, pero sí que le podemos poner una presión muy asfixiante con las vacunas, ¿no? Y por último, lo de la Superliga, pues bueno, sí, no sé, un símil con la Superliga se podría hacer con el manejo de las vacunas, con los países ricos y los países pobres, y que es algo que de hecho voy a hablar en esta segunda parte.
Vale, pues continuamos y si tenéis más preguntas, pues luego al final seguimos comentándolas. Gracias, Julián. Bueno, estos son también datos actualizados, esto es del 16 de abril y estos son todas las vacunas que están aprobadas y que se están desarrollando. Como fijáis, en esta segunda parte del partido tenemos 14 vacunas ya aprobadas. Hay 30 vacunas en fase 3, pero hay como otras 70 que están en camino. Hay más de 100 vacunas que se están preparando. O sea, esto me parece una presión brutal. Yo si fuera el virus y estuviera en el campo y miro a la banda y veo todas esas vacunas calentando, estaría cagado de miedo. Y entonces nosotros estamos en el lado bueno, estamos en el lado del equipo de las vacunas y yo creo que esto es brutal y le va a poner una presión al virus muy fuerte, ¿no? Esa es una buena noticia. Quiero decir que en esta segunda parte tiene un toque optimista. Y de hecho nos pusimos muy contentos cuando empezó la vacunación. Bueno, yo creo que así lo vamos a celebrar también cuando acabemos con este virus. Como dije, en el blog de Raticos de Fútbol esta Navidad escribí un artículo que se llamaba Hat-trick de razones para vacunarte, dando 3 razones para vacunarse porque había mucha gente todavía reticente y todavía la hay a vacunarse. ¿Cuáles son las 3 razones que yo veo fuertes para vacunarse? Una es que el ADN y el ARN son seguros. Hay que entender que la gente cuando le dicen que le van a meter ácido ribonucleico metido en una cápsula, pues se caga, dice, joder, y todo lo que suene a ácido es como que ¿qué me vas a meter aquí, no? Entonces habría que explicar qué es el ADN, qué es el ARN y por qué no es peligroso. Todas las vacunas al final lo que intentan es que producir esta proteína de aquí, que es una proteína que está en la corona del virus, ¿no? Que se llama la proteína espiga. Para producir esta proteína, pues se puede producir desde ADN o desde ARN. El ARN no tiene una secuencia similar a la humana, por lo tanto no puede recombinar con el ADN humano, y el ARN, digamos que no entra ni siquiera en contacto con el ADN y no puede causar ningún problema en el ADN humano. Pero pensando en cómo explicar esto, se me ocurrió uno de quizá de los goles más importantes de la historia de la selección de fútbol, que fue el gol de Fernando Torres en la final de la Eurocopa de Suiza y Austria que ganamos con este gol de Torres a Alemania. En este gol, Senna recibe el balón dentro del círculo central, pasa el balón a Xavi y Xavi se la pasa a Torres, que ejecuta el gol. Son 3 pases. The drought is over for 24-year-old Fernando Torres. The goal comes out of nothing. Entonces, la manera de explicarlo era que la información, la pelota, la tenía Senna en el centro del campo y esa información pasó a Xavi Hernández, que era el ARN mensajero, ¿vale? Y ese mensaje, que era la pelota, lo pasó el ARN mensajero Xavi Hernández a Fernando Torres, que era la proteína, porque la proteína es el producto final que ejecuta la acción, ¿no? Esta era la manera de explicar el dogma de la biología molecular, que para los que somos científicos o biólogos resulta muy evidente, pero para otra gente no. También había que explicar que ese ARN era un ARN seguro y que estaba muy estudiado. La gente se pregunta y dice, ¿cómo es posible que en un año se haya producido la vacuna? Bueno, se ha producido en un año, pero la investigación que hay detrás de producir este ARN para la vacuna viene de 20 años atrás. Resulta que este ARN, cuando está en las células, es muy frágil y lo que hacemos es protegerlo con otras secuencias, cambiando unos nucleótidos por unas variantes que lo hacen más estable y para que pueda hacer su acción dentro de la célula. Sería como meter a Messi en un traje de fútbol americano, ¿no? Tenerlo ahí protegido. Algo frágil, protegerlo. La segunda razón es que es mucho mejor estar vacunado que estar expuesto a la COVID. Esto me parece algo muy evidente. Estas figuras que tenéis aquí son los resultados de las publicaciones científicas de los ensayos clínicos de las vacunas de Pfizer y de las de Moderna. Aquí veis que las personas a las cuales se le ha inyectado el placebo en azul
se siguen contagiando, en cambio las personas vacunadas, que es esta raya aquí abajo, pues no se contagian. La eficiencia es brutal, eso también lo han demostrado la de AstraZeneca y la de Janssen y otras, y aún así me parece mentira que la gente cuando vea un flotador de una vacuna X diga que espera la próxima, ¿no? Cuando realmente el peligro está en caer por esta cascada y ser contagiado con la COVID-19. Sinceramente, estar con vacuna es como exponerse a un penalti con Oblak en la portería, y estar sin vacuna es poner una cabra en una portería ante un penalti. A mí esto me parece algo muy sólido y muy concluyente para poder convencer a la gente para que se vacune. Pero aún así hay una tercera razón, y es que somos un equipo y necesitamos a todo el mundo. We need you, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Porque si tú no te vacunas, además de no protegerte a ti, no estás protegiendo a tu entorno, ¿no? Y te necesitamos realmente para la inmunidad de rebaño. Aquí, lo que veis, estáis viendo aquí en azul, son las personas que son susceptibles de contagio, y sin vacunación es muy fácil que mucha gente se contagie. En cambio, si aquí a la derecha veis que hay muy poca gente que ya no está vacunada y que es susceptible de contagio, y todos los demás vacunados hacen de cortafuegos y impiden que se transmita el virus. Entonces, si no quieres vacunarte por ti, hazlo por tu equipo, hazlo por tu familia y hazlo por tu entorno. Sí que es verdad que ha habido mucha confusión con la vacuna, sobre todo con la de AstraZeneca. AstraZeneca ha hecho una campaña de marketing fatal. Los datos de los ensayos clínicos, a pesar de que son buenos, lo ha dado fraccionados y demás. Eso ha generado una desconfianza en AstraZeneca. Yo sobre esto escribí un artículo donde hacía una tanda de penaltis entre Pfizer y AstraZeneca, y al final empataban a 5. Era una manera de decir que la de AstraZeneca también tenía sus cosas buenas y que no hay vacuna mala, sino que todas las vacunas son buenas y la buena es la que te toca. Pero entiendo que había mucha confusión, porque al principio, como la de AstraZeneca parecía que no tenía tanta eficiencia como la de Pfizer y la de Moderna, se pensó que esa vacuna se la iba a dar a gente más joven. En cambio, después, con el tema de los trombos, que hablaremos ahora, se pensó que no, que se iban a dar no a los más jóvenes, sino a los mayores de 60. Esto hizo la aparición de memes también en las redes. Aquí vemos a José Mota haciendo de experto, hablando sobre la vacunación de AstraZeneca. Venía antes, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Si vienes antes, sí. Antes, sí. ¿Y ahora? Ahora no. Ahora no. ¿Y por qué antes? Antes, porque antes sí. Antes sí. Antes sí. ¿Y ahora? Ahora ya no. Ahora ya no. Antes sí. Bueno, este cachondeo, obviamente, como digo, el humor es una medicina y es muy sano. Pero realmente hay que explicarlo y hay que saber esto por qué es, y realmente tiene un sentido, ¿no? En el caso de los trombos raros, se habla de trombos raros porque son trombos muy poco frecuentes y porque también son raros en naturaleza. Yo no soy médico, pero por lo que he leído son trombos que tienen unas características que no son normales, van asociados a una caída de plaquetas y demás. Entonces, no ha habido tiempo a ver publicaciones científicas, pero sí que hay informes de agencias del medicamento, tanto británica como es este caso, la MHRA, o la americana o la europea. Entonces, en estos datos de la Agencia del Medicamento británica vemos que de unos 22 millones de vacunados había unos 19 fallecidos con trombos raros. Estamos hablando de un fallecido por millón de vacunados. Parecía que había más mujeres que hombres, aunque esto al parecer ahora, comparándolo con otros datos de otros países europeos, pues no hay tal sesgo. Lo que sí que hay un sesgo es en el número entre los fallecidos, es en las personas, la mayoría, el 80%, son menores de 60 años. Entonces, si tienes un caso por millón de trombo en AstraZeneca y el 80% de las veces es en menores de 60 años, pues vamos a utilizar AstraZeneca para vacunar a los mayores de 60 años. Eso tiene todo el sentido y a pesar de que sea chistoso, pero creo que se ha hecho bien. Con Janssen son unos números parecidos en Estados Unidos. De unos 7 millones de vacunados hay unos 7 casos o así, ¿no? ¿Por qué es importante recuperar la confianza en AstraZeneca
y también en Janssen. Bueno, Janssen es muy importante porque hay un montón de vacunas que pueden llegar y que solo requieren una dosis. Y AstraZeneca es muy importante porque AstraZeneca es la más barata de todas las vacunas. Es un consorcio entre una empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford y tiene un coste de 2-3 euros, mientras que la de Pfizer y Moderna puede costar 20, incluso 20 y tantos euros cada dosis, ¿no? Entonces, hay un movimiento o una organización que se llama COVAX, que está amparado pues, por la Organización Mundial de la Salud y por UNICEF y por la alianza de vacunación que se llama Gavi, en el cual están intentando llevar vacunas a países que económicamente no se pueden permitir comprar muchas vacunas. Y os podéis imaginar que el buque insignia, la vacuna que están utilizando mayoritariamente este consorcio que se llama COVAX para vacunar en países pobres, es la de AstraZeneca. Entonces, es importante recuperar la confianza en AstraZeneca. ¿Por qué? Porque este es un partido que jugamos en todo el planeta. Como veis aquí a la izquierda, estos son los casos confirmados con COVID-19, cómo se van acumulando. Veis que en el mundo digamos que el crecimiento sigue exponencial. En cambio, en países que ya están vacunando, como Estados Unidos o Reino Unido, España, ya se está aplanando la curva, y en India vemos que, por ejemplo, está subiendo, ¿no? Entonces, realmente esto al virus lo tenemos que exterminar, no solo en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, sino que tenemos que exterminarlo en todo el mundo y tenemos que confiar en todas las vacunas en la medida que se pueda. Bueno, ya entramos en la fase de la prórroga. Yo creo que realmente con la cantidad de vacunas que os digo que tenemos y que están por venir, al virus empezamos a tenerlo acorralado. Pero los que sois futboleros sabéis que cuando tienes a un equipo acorralado, de vez en cuando descuida la defensa y puede haber un contraataque y te pueden hacer un gol. El virus, ¿cómo se está defendiendo? Pues ha sacado a jugadores rápidos y veloces que pueden hacer unos contraataques, que son las variantes. Como veis, las vacunas funcionan. Aquí es el gráfico de muertes por COVID en Israel y en Reino Unido. Veis cómo han decaído al mínimo, porque son los países que mejor han vacunado. Pero veis, por ejemplo, que en el caso de Brasil, las muertes están aumentando. Habréis escuchado hablar de la variante brasileña. Hay 3 variantes que son, digamos, las famosas: la brasileña, la uruguaya y la sudafricana. Cuando hablo de variantes del virus, hablo de pequeños cambios en el virus que, si esos cambios no mejoran el virus, se pierden, pero si mejoran el virus, se quedan. Eso ocurre en los equipos de fútbol. Cuando viene un jugador que mejora el equipo, se queda. Pero no podemos decir que por esos pequeños cambios el equipo entero cambia, ¿no? Por ejemplo, el Barça del 2011 al 2020 ha habido cambios, pero para mí, mientras esté Messi, Piqué, Busquets, Jordi Alba, que son un poco la columna vertebral, pues sigue siendo el Barça, ¿no? Las variantes del virus, las que realmente se quedan y que lo hacen mejorar, son variantes que afectan a esta proteína de aquí, a la proteína espiga, la proteína de la envoltura. ¿Por qué? Porque esa proteína es la que se encarga de unirse a un receptor que hay en las células humanas y quedarse pegado, ¿no? Entonces, imaginaros que esta proteína espiga es como un collar, que veis aquí, estas bolitas grises, y hay un cambio de 3 de estas bolitas que hacen que esa proteína se quede más pegada al receptor de la célula humana y, por lo tanto, sea más fácil de transmitir. Estos pequeños cambios, como digo, tienen nombres y apellidos, están muy bien estudiados, y cuando vemos la proteína, digamos, representada linealmente, vemos que tiene zonas que son más importantes que otras. Por ejemplo, esta que veis aquí en naranja es el dominio de unión al receptor de la célula humana. Entonces, cualquier cambio ahí va a ser bastante más importante. Fijaros en este nombre de aquí, el N501I. ¿Eso qué quiere decir? N era un aminoácido, una bolita que era gris, que ha cambiado a Y a ser roja, ¿no? Ese cambio se ha quedado. En este gráfico de aquí, que es de López Goñi, lo podéis seguir en Microbioblog, y veis las variantes de la proteína, la variante inglesa, la variante sudafricana y la variante brasileña. Veis esos cambios
de bolitas que tienen cada una de las proteínas de espiga de estas variantes y veis como la N501I está en todas. ¿Eso qué quiere decir? Es como si, bueno, tú metes a Messi en cualquier equipo y Messi se va a quedar en ese equipo porque es que es buenísimo y marca la diferencia, ¿no? Entonces, este cambio definitivamente aumenta la transmisibilidad del virus y luego hay otros en la sudafricana y en la brasileña, como es la E484K, que parece ser que lo que hace es evitar un poquito la eficiencia del sistema inmunitario. En el blog, digamos, hago un símil de este cambio de un aminoácido por otro, el N501I, es una aparición de alguien que juega muy bien, como ocurrió en la selección de San Marino. De pronto apareció un jugador que se llamaba Andy Selva, que le dio un salto de calidad tremendo a ese equipo. De hecho, ese salto de calidad significó que San Marino ganara el único partido que ha ganado en su historia, que ganó 1-0 a Liechtenstein. Vale, entonces, por resumir un poco el tema de las variantes, y con esto ya voy acabando, hemos quedado que tenemos un virus que tiene forma de corona y que tiene aquí estas proteínas espiga que salen del virus. Aquí tenemos una magnificación de esta proteína espiga y esta proteína espiga lo que hace es unirse al receptor AC2 que está en las células humanas. Los cambios que ocurran en esta proteína que hagan que se pegue mejor al AC2 se van a quedar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos infectados por un virus? Por el SARS-CoV-2, pues generamos anticuerpos contra esta proteína espiga y también contra otros antígenos de ese virus. En cambio, cuando somos vacunados, solo generamos anticuerpos contra esta proteína espiga. Si ahora tenemos una mutación aquí, esta forma estrellita roja, en la proteína, puede hacer que un anticuerpo ya no se pegue y que el sistema inmunitario no funcione tan bien. Encima, esa estrella roja, imaginaros que lo que hace es agarrarse con más fuerza al AC2. Entonces, el virus va a seguir ganando. ¡Que los engañen! Eso no me gusta nada. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, al loro. ¡Que no estamos tan mal, hombre! Pues ese es el mensaje que yo quiero lanzar también esta tarde, de que no estamos tan mal, al loro. ¿Y por qué no estamos tan mal? Pues no estamos tan mal porque estas variantes lo que hacen es, como digo, reducir la eficiencia de nuestro sistema inmunitario o de los anticuerpos, pero no la eliminación. Nuestro sistema inmunitario sigue funcionando. Funcionará un poquito peor, pero sigue funcionando. Otra buena noticia es que las variantes tienen un límite. Como veis, en distintas partes del mundo se ha seleccionado esa mutación, la N501 y un par de ellas más importantes, pero posiblemente no tenga juego a generar muchas mutaciones más que lo mejoren mucho más. Otra buena noticia es que las vacunas, al ser de ADN y ARN la mayoría, se pueden rediseñar para las nuevas variantes que están surgiendo, de manera que podemos generar vacunas que ahora sí detecten esta estrellita roja que vemos aquí. Y la cuarta buena noticia es que estas variantes afectan a los anticuerpos, pero no afectan a otra parte del sistema inmunitario, que son las células killer o células T, que también funcionan para defendernos del coronavirus. Así es que el mensaje es preocupación por las variantes, sí, cuidado con los contraataques, pueden tener extremos brasileños y rápidos, pero no hay que tener pánico. Y ya para terminar este par de imágenes, obviamente en el fútbol y en la vida todos tenemos raticos de tristeza y donde parece que el mundo se va a acabar, pero todos sabemos que eso es transitorio. Las sonrisas volverán, de hecho están volviendo y quiero mandar un mensaje de esperanza y animaros para seguir peleando porque todo va a ir a mejor y espero que todos tengáis muy buenos raticos este verano, el próximo otoño y el próximo año. Y con esto, daros las gracias por vuestra atención. También quería dar las gracias a los chicos del laboratorio, que bueno, son unos chicos todos excelentes, han hecho un trabajo excepcional
durante este tiempo de pandemia en condiciones muy difíciles. Eso solo se puede hacer lo que han hecho ellos si son realmente, están realmente comprometidos con la ciencia como están y bueno, hay que estar orgullosos de esta nueva generación de científicos que viene. Y también dar gracias a mi mujer y mi hija, porque bueno, en este periodo de escritura de artículos y de libros y demás, pues al final me ha llevado más tiempo del que me debería y bueno, y le tengo que agradecer que me han dado mi espacio y mi tiempo para poder dedicarme a esto y han sido muy, muy generosas. Así que con esto termino y espero vuestras preguntas. Genial, Julián. Muchísimas gracias. Tenemos 3 preguntas, 2 están relacionadas y serían, ¿te planteas seguir divulgando la ciencia con fútbol o volverás a tus raticos habituales? Y también otra pregunta, si habrá segunda parte de raticos de coronavirus. Y la tercera pregunta es estrictamente sobre fútbol. Ya aclara que no va a preguntar sobre el fin de la pandemia porque es demasiado difícil de predecir, pero si te atreves con el ganador de la liga. Ok. En cuanto a seguir divulgando con ciencia y fútbol, a ver, yo creo que es complicado, ¿eh? Esto es complejo, no resulta fácil. En alguna entrevista que me han hecho por ahí me han dicho que cómo surge esto, si primero va la ciencia y después la anécdota y demás. Y bueno, normalmente primero va el concepto científico que quiero explicar y hay veces que estoy 2 o 3 días dándole vueltas a ver cómo explico yo un falso positivo, ¿no? Hasta que me acuerdo pues de Carlos Enrique Raposo y entonces hago el símil. No es algo fácil y lo veo un poco limitado. No sé si seguiré por ahí. La verdad es que el mundo de la divulgación me atrae, me gusta y me parece muy interesante y muy complejo a la vez. Pero por otro lado también te consume mucho tiempo. Yo creo que hacer las cosas muy bien requiere mucho tiempo y un científico si algo no le sobra es tiempo, ¿no? Porque realmente estamos con la cabeza puesta en nuestros proyectos y demás de las 24 horas. La otra era si iba a haber un raticos de fútbol. Ratico de coronavirus 2, ¿no? Esperemos que no sea raticos de COVID-20 o 21. De SARS-CoV-3, ¿no? De SARS-CoV-3. Mi idea es que sí. De hecho, bueno, ya ha habido por ahí un contacto con alguna editorial, pero bueno, más a medio o largo plazo. Quizá cuando pase todo un poco pues, desde una visión más global, ¿no? Pues hablar de esta primera parte del confinamiento, de la segunda y dejarlo un poco todo cerrado, pues sí que es posible que haya una segunda edición, pero también digo que me lo quiero tomar con la calma. Digamos que las cosas que son hobbies, yo creo que a todos nos ha pasado, un hobby deja de ser un hobby y un entretenimiento en la medida que se vuelve una obligación, ¿no? Y en ese sentido quiero ser cauto y bueno, escribir cuando pueda, cuando tenga tiempo y cuando se pueda disfrutar. Los raticos de fútbol van a seguir porque me gustaría seguir viajando a ver partidos de fútbol, me gustaría seguir compartiendo esos raticos con amigos, que son unos viajes muy especiales y espero que haya un ratico de fútbol 3, eso casi seguro. Y en cuanto a la última pregunta sobre el fin de la pandemia, hay un símil que utilizo bastante y es que opinar sobre esta pandemia es como tirar un penalti a lo Panenka, ¿no? Porque para el que no sea futbolero es como un penalti muy arriesgado en el cual si te sale bien eres Dios, pero si te sale mal eres un idiota, vamos. Entonces, siempre he sido muy cauto con esto y prefiero no mojarme con cuándo será el fin de la pandemia. Como digo, sí que veo optimista, me veo optimista por la cantidad de vacunas que hay y por cómo veo que están funcionando esas vacunas en los países donde se está vacunando mucho, ¿no? Pero el reto de vacunar a todo el planeta obviamente es un reto importante. Y en cuanto a quién va a ganar la liga, bueno, yo soy del Atlético de Madrid, soy del Atlético de Madrid por herencia, porque
Mi abuelo era Julián era del Atlético de Madrid, mi padrino era del Atlético de Madrid, desde pequeño me han regalado cosas del Atlético de Madrid y digamos de que por la vía familiar soy del Atlético de Madrid y me encantaría que el Atlético ganara la Liga y porque nuestra filosofía es nunca dejes de creer, ¿no? Y así es que creo que el Atlético va a ganar la Liga. Muy bien. Esperemos que esta vez por lo menos sea de manera justa. Hay mucho culé por ahí, ¿eh? No hay ninguna pregunta más, me parece. Sí, mira. Te felicitan. Fran pregunta, hola Julián, ¿piensas que durante la prórroga puede aparecer Naim que gane la Recopa y evite los penaltis con un gol medicamento desde el mediocampo? ¿O ves más probable que necesitemos llegar a los penaltis y ganar a base de desgastar el rival con las vacunas? Da la sensación que el foco mediático está en la vacuna, pero de los tratamientos se habla menos. Sí, sí, muy buen símil el gol de Naim en una final. A ver, yo creo que eso, ya no sé los años que han pasado, pero han pasado mucho y es poco probable. Yo sigo pensando que, bueno, vamos a estar hasta el final presionando y posiblemente lleguemos a los penaltis, pero sinceramente veo que me recuerda un poco a la final de la Champions de Lisboa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que cuando el Atlético de Madrid llegó a la prórroga, llegó ya sin cambios, con lesionados y demás, y el Real Madrid tenía un banquillo espectacular y, bueno, nos pasaron por encima, ¿no? Yo, de hecho, estuve allí en el Estadio de la Luz en Benfica viendo esa final en directo. Y yo veo así, veo que realmente entramos en la prórroga, pero entramos con superioridad. Pero no hay que confiarse y hay que seguir atacando. ¿Y qué más decía esta pregunta? Perdona. Sí, no lo de los fármacos, ¿no? Y medicamentos. Sí, eso. A ver, yo hago también un símil de que los fármacos al final lo que hacen es poner parches, ¿no? Pero realmente para erradicar un poco la pandemia, lo suyo son las vacunas. En el libro hago un símil de que los fármacos son como un marcaje al hombre, es como, y pongo el símil de Gentile cuando marcó a Maradona, que el Gentile en el Mundial de España 82 salió al campo, se olvidó de la pelota y siguió a Maradona a todos lados, ¿no? Pues bueno, eso es un parche que nos puede servir puntualmente, pero para defendernos realmente a largo plazo necesitamos trabajar en algo más sólido, de trabajar la cantera, y la cantera es nuestro sistema inmunitario y las vacunas, ¿no? Muy bien. Y otra pregunta es, ¿cómo podemos los profanos a la hora de informarnos saber qué epidemiólogo es Klopp o Guardiola y cuál Mourinho o Manu Sarabia? ¿Por qué hablan todos y muchos dicen cosas diferentes? Para informarnos correctamente, ¿cómo podemos hacerlo? Gracias. Soy muy bueno, todo haciendo preguntas, tengo que decirlo. Pues mira, es muy complicado, es muy complicado. Yo te diría blogs de confianza que me parecen que son, que he citado microbioblog de López Goñi, me parece que la mayoría de sus comentarios y tal son muy pausados y equilibrados y sin sensacionalismos y demás. Y sí que entiendo que es difícil detectar un poco eso, ¿no? Es muy complicado. La otra opción es visitar raticosdefutbol.com de vez en cuando